la madre de los hijos de Zebedeo, se acercó a Jesucristo con sus hijos, se postró ante él para pedirle: ¿qué deseas? Él le preguntó. Ella le dijo: manda que mis dos hijos se sienten, uno en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que piden, respondió Jesucristo. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé? Podemos, le respondieron. Está bien, les dijo, ustedes beberán el cáliz. En cuanto a sentarse a la derecha o a la izquierda, no me corresponde a mí, sino que está reservado para quienes ha destinado mi Padre. Al oír esto, los otros 10 apóstoles se indignaron contra esos dos hermanos. Pero Jesucristo les dijo: ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos se hacen sentir su autoridad. No sean así. Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versos 20 al 28. Notas amables a la palabra de Dios. Viernes 25 de julio, año 2025. Nuestra Iglesia Católica nos permite pensar hoy en el apóstol Santiago, quien es patrono de España. Conocido como Santiago el Mayor o como Santiago el de Zebedeo, uno de los 12 apóstoles del Señor, que se distinguió por una buena cantidad de cualidades y el único apóstol como que traspasó la frontera de Galilea para anunciar la palabra de Dios y la anuncia en la península ibérica. Santiago apóstol. Un buen discípulo de Jesús de Nazaret. Buena pregunta hoy. ¿Quién puede ser un buen discípulo de Jesucristo? Bueno, lo primero, para salir de la duda, la persona debe pensar esencialmente en ser discípulo de Jesucristo, no de nadie más, ni imitar a otro ser humano. Se trata de ser discípulo de Jesucristo. Así empezó el apostolado de Jesús de Nazaret. Jesús les dice qué deben hacer. Jesús les indica a sus apóstoles: ustedes saben que los jefes de las naciones dominan. Hay personas prepotentes, arrogantes, quieren dominar a los demás, sentirse por encima de los demás. Dice la Biblia, y los poderosos se hacen sentir con su autoridad. No sea así entre ustedes. Esa es como la consigna que le da Jesucristo a los apóstoles. No sea así. Ser apóstol de Cristo no es estar por encima de la sociedad. Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículo 28. Vamos con las máximas para el día de hoy. ¿Quién es un buen discípulo del Señor? ¿Quién es el buen discípulo del Maestro de Nazaret? La esencia de un discípulo, diríamos utilizando términos filosóficos, la herencia de un discípulo. Primero, debe amar a su Maestro. Segundo, siempre siguiendo al Maestro. Tercero, debe ser humilde como su Maestro. Cuarto, debe ser ejemplo de la palabra de su Maestro. Quinto, debe amar la verdad
y vivir según la verdad que le enseñó su maestro. Sexto, debe ser compasivo y misericordioso como su maestro. Ahí está la esencia de un discípulo, que es aquella persona que debe seguir directamente a su maestro. ¿Cuál debe ser el lugar apropiado para un apóstol? La palabra de Dios en el contexto del Evangelio según San Mateo, capítulo 20, propone pensar en esa posibilidad. ¿Cuál debe ser el puesto de una persona en la misión? ¿En dónde debe estar ubicado? Entonces, si uno lee la Santa Biblia, Jesucristo contestó: estar a la derecha o estar a la izquierda no me corresponde a mí contestar esa pregunta. ¿Cuál debe ser? Buena pregunta para muchas personas que se han equivocado buscando el reino de Dios y no lo pudieron encontrar. La palabra de Dios contesta que un discípulo es la persona que acepta el reto de proclamar la palabra de su maestro, vivir de acuerdo a su maestro, ser como su maestro. Y su gran misión es servirle a los demás. Ese es un buen sitio para un discípulo, servirle a los demás. La identidad de un discípulo: ser una persona muy humilde, y servirle siempre a los demás. El apóstol Santiago, que es el apóstol el cual se celebra hoy esa fiesta en nuestra Iglesia Católica, es un buen ejemplo de aquel discípulo que camina de la mano de su maestro. Compartió grandes momentos con Jesús de Nazaret y dio ejemplo de ser una persona caritativa, misericordiosa. Por ejemplo, la curación de la suegra de Pedro, ahí estuvo presente. La resurrección de la hija de Jairo. Tuvo el privilegio de estar en el acontecimiento de la transfiguración de su maestro. Pedro, Santiago y Juan estaban ahí cuando Jesucristo se transfiguró. También estuvo en el momento de la pesca milagrosa y la noche en que Jesucristo permanece orando en Getsemaní, en la víspera de la pasión. También Santiago apóstol, Santiago el mayor, llevó la palabra de Dios a la península ibérica. Fue muy bueno en ese sentido. Se salió de las fronteras de Israel y llegó a España. El Papa León XIV recomienda, nuestro Papa actual, a aquellos que se vayan a convertir en ministros de Dios, sacerdotes, en el mundo, que se preocupen mucho por la credibilidad, dice el Papa. Preocúpese mucho porque le crean lo que es y lo que anuncia. San Pablo, por ejemplo, envía un mensaje a los sacerdotes de Éfeso y les dice: ustedes son testigos de mi forma de actuar. Todo el tiempo he estado con ustedes. Le he servido a Dios con humildad, entre lágrimas y pruebas. Así que la transparencia de la vida de un verdadero discípulo, dice el Papa León XIV, es muy conocida, que la vida sea creíble. Un buen discípulo, dice el Papa León XIV, debe preocupar mucho porque su vida sea creíble para la sociedad. Un buen discípulo ama al maestro, es humilde como su maestro y ese es el ejemplo en la sociedad de la compasión y la misericordia con las demás personas. Salud, paz, bendición en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.